Hoy presentaremos uno de los casos más escalofriantes que podríamos contar. La historia de resistencia de Alison Botha ha impactado a miles de personas. Bienvenidos a un caso más en Testigo Anónimo. Alison Botha tenía 27 años, una sudafricana que creció en Port Elizabeth. Vivía con su madre y hermano, luego de que sus padres se divorciaran cuando tenía 10 años. Era la típica joven sudafricana que después de su graduación salía a recorrer varias partes del mundo. También pasaba jornadas de diversión junto a sus amigos de preparatoria. Iban de paseo a la playa y se visitaban en sus apartamentos para compartir momentos y anécdotas. Una noche del año 1994, Alison iba de regreso a su apartamento después de haber tenido una divertida reunión con sus amigos. Cuando estaba cerca a la puerta del estacionamiento, decide parar y reflexionar sobre su vida, pensar en la ducha que iba a tomar y en los momentos más divertidos de la noche. Estaba en sus pensamientos, cómoda en el auto, cuando sintió el frío de la noche entrar por la puerta del costado. Cuando volteó a ver, la puerta del auto estaba abierta por completo. Inmediatamente Alison se percató de un joven alto, flaco, rubio y vio el reflejo de una hoja plateada de un cuchillo. El hombre armado irrumpió rápidamente en el vehículo y la obligó a subirse con él. Fue allí donde empezó el infierno y la noche más larga para Alison Botha. El hombre exigió que la joven se moviera al asiento del pasajero mientras tomaba su lugar detrás del volante. Así Alison quedó atrapada dentro de su propio vehículo. El atacante trabó las puertas del coche y sin mediar palabras se dirigió hasta unas pocas cuadras para levantar a su cómplice. El plan macabro y criminal ya se había iniciado. Alison llegó a sugerirle al hombre que se llevara su coche y todo su dinero, pero él se negó y siguió conduciendo hasta que se encontró con un hombre parado en una esquina cercana. Se trataba de Tenus, que subió al asiento trasero del vehículo. Los hombres, luego identificados como Frans du Toit y Deus Gruger, llevaron a la aterrorizada mujer a un área desierta a las afueras de la capital sudafricana. Alison no pronunció palabra, apenas caían algunas lágrimas de sus ojos, temía lo peor. Mientras la llevaban secuestrada hacia el descampado, Frans du Toit y Deus Gruger le dijeron a Alison que iban a tener sexo con ella. Le preguntaron si lucharía contra ellos. Aterrorizada, dijo que no. En ese descampado, los dos hombres abusaron brutalmente a Alison. La destriparon y le cortaron la garganta tan profundamente que casi le arrancan la cabeza. Le propinaron unas 50 puñaladas en todo su cuerpo. Los gritos de Alison no pudieron ser escuchados por nadie. Por algún milagro ella siguió respirando. Me di cuenta de que mi vida era demasiado valiosa para dejarla ir, y eso me dio el coraje para sobrevivir, confesó Alison muchos años después. Alison fue apuñalada 30 veces en el abdomen. Ella recuerda cómo du Toit había expresado querer mutilar sus órganos reproductivos. Cuando se disponían a dejarla por muerta, la pierna de Alison se contrajo y fue entonces cuando decidieron cortarle la garganta más de 20 veces. Todo lo que pude ver fue un brazo moviéndose sobre mi cara, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Sus movimientos hacían un sonido húmedo. Era el sonido de mi carne siendo cortada. Estaban cortando mi garganta con el cuchillo, una y otra vez, recordó Alison una vez que pasó el shock. Ninguna de las puñaladas dio en partes vitales del cuerpo, y la adrenalina impidió que Alison sintiera dolor y se diera cuenta de lo mal herida que estaba. Las vías respiratorias de Alison estaban destrozadas, y lo que le facilitaba la respiración era uno de los agujeros del cuello que le llevaba el aire a los pulmones. Se sentía irreal, pero no lo era. No sentí dolor, pero no era un sueño. Esto estaba sucediendo. El hombre me estaba cortando la garganta, relató Alison, la mujer que logró sobrevivir a su propio feminicidio. Por algún motivo, Alison seguía viva y consciente, a pesar del cuerpo destrozado y de la gran cantidad de sangre que había perdido. Los hombres se alejaron satisfechos de que Alison había sido asesinada. Nadie puede sobrevivir a eso, dijo uno de ellos a medida que se alejaban del descampado, cubiertos de la sangre
de la joven, pero Allison aún así respiraba y ella iba a sobrevivir. Después de escribir los nombres de sus atacantes en la arena, vio faros a través del follaje y supo que tenía que llegar a la ruta. Tras dejar de escuchar la voz de sus captores, Allison se puso de pie y sintió que su cabeza rodaba hacia atrás. Casi había sido decapitada por las más de 20 puñaladas en el cuello, y a medida que avanzaba podía sentir que algo sobresalía de su abdomen. Sus intestinos colgaban. Apenas con vida, Allison se tambaleó hasta el camino usando una mano para evitar que sus órganos se derramaran y otra para mantener su cabeza en el lugar. Mientras luchaba hacia adelante, mi vista se atenuó, se desvaneció y me caí muchas veces, pero logré levantarme nuevamente hasta que llegué a la ruta. Allison se tumbó en el asfalto a esperar que alguien la ayudara. El primer vehículo que pasó vio su estado y decidió no detenerse. Poco después, un segundo vehículo se detuvo y la persona que vio el estado de Allison comenzó a vomitar. Aunque finalmente se llamó al servicio de emergencias, pero solo llegó después de 1 hora. Afortunadamente, antes un joven estudiante de veterinaria llamado Tian Elier, que estaba de vacaciones en Port Elizabeth en ese momento, vio a Allison. Su estudio le permitió volver a meter la tiroides expuesta dentro de su cuerpo antes de la llegada de la ambulancia y brindarle los primeros auxilios. Allison fue llevada de urgencia al hospital más cercano, donde un equipo médico la recibió en estado crítico. Estaba consciente pero en shock traumático, con múltiples heridas de arma blanca, más de 30 en el abdomen y alrededor de 16 y 20 en el cuello, y una pérdida significativa de sangre. Los médicos trabajaron rápidamente para estabilizarla, cerrar las heridas más graves y evitar infecciones, especialmente en las heridas abdominales donde sus intestinos estaban expuestos. En el hospital, Allison fue sometida a varias cirugías para reparar los daños. Los cirujanos reconstruyeron tejidos en su cuello, asegurándose de que su tráquea y vasos sanguíneos principales fueran estabilizados. También repararon las heridas abdominales, que eran potencialmente mortales debido al riesgo de infección y daño a órganos internos. Su condición era tan grave que los médicos inicialmente no esperaban que sobreviviera, pero su resistencia física y mental sorprendió a todos. Contra todo pronóstico, Allison comenzó a recuperarse. Pasó semanas en el hospital, incluyendo tiempo en cuidados intensivos, mientras su cuerpo sanaba de las heridas. Su fuerza de voluntad fue un factor clave. Ella misma ha relatado que decidió conscientemente luchar por su vida, incluso cuando estaba al borde de la muerte. Sorprendentemente, no solo sobrevivió, sino que recuperó la capacidad de hablar, caminar y llevar una vida funcional, aunque con secuelas físicas y emocionales. Allison identificó a los atacantes en las fotos de los archivos policiales y la policía los detuvo ese mismo día. En ese momento, la prensa los denominó violadores destripadores. Tanto Dutoit como Gruger se declararon culpables de 8 cargos que incluyen secuestro, violación e intento de asesinato. Fueron condenados a cadena perpetua en agosto de 1995. Los 2 atacantes se identificaron como satanistas que promulgaban abusos y rituales. Satanás realmente trató de robarme la vida, dijo Allison muchos años más tarde. Las cicatrices emocionales permanecieron con Allison mucho después de que sus heridas sanaran y supo que tenía que enfrentar lo que le había sucedido. Cuando le dieron de alta, su cuerpo estaba en perfecto estado, pero las laceraciones en el útero hicieron que los médicos concluyeran que nunca podría quedar embarazada. Hoy en día, Allison es madre biológica de 2 hijos, superando otra barrera más, ya que era médicamente imposible quedarse embarazada. Allison conoció a su pareja Tienny en 1995, apenas un año después del ataque. Se unieron a través de sus terribles experiencias compartidas. Tienny sufría de depresión como resultado de un trauma infantil no resuelto, y Allison también luchaba con ese momento para salir a flote. Creo que nuestra desesperación mutua fue la base de nuestra amistad cada vez más profunda, a medida que nos ayudamos a salir adelante de la oscuridad. Fue lo más natural para nosotros hablar sobre el futuro, sabiendo que pasaríamos el resto de nuestra vida juntos. Se emocionó Allison al contar su historia de amor. La pareja se casó en febrero de 1997. Dieron la bienvenida a su primer hijo, Daniel,
en noviembre del 2003 y a su segundo hijo Matthew en noviembre del 2006. Ser madre es lo más importante que he hecho en mi vida. Saber que en realidad se trata de otra persona es una experiencia mágica, cuenta Allison. En una de sus entrevistas dijo que algún día le gustaría compartir su pasado con sus hijos. Según ella, es mejor que se enteren de todo por ella misma que por un libro o una producción televisiva. Sin embargo, también dijo que espera a que le pregunten antes de hablar al respecto. Desde ese momento, tras salir del shock inicial, Allison contó su historia en más de 35 países y es una de las primeras mujeres sudafricanas en hablar públicamente sobre la violación. De esa manera, Allison ayudó a innumerables sobrevivientes a presentarse y contar sus historias también. El ataque que sufrí me puso en este camino donde puedo viajar por el mundo y ayudar a inspirar a otras personas, dijo Allison sobre su nuevo objetivo en la vida. Durante los encuentros con otras víctimas de ataques, Allison sostiene: recuérdate a ti mismo que no tienes que responsabilizarte por lo que otros hacen. La vida no es una colección de lo que te sucede, sino de cómo respondes a lo que te sucedió. Desde entonces, la joven escribió 2 libros. En 2016, su historia de supervivencia cobró la vida en la película Allison, y hoy en día sigue siendo considerada una de las oradoras motivacionales más inspiradoras del mundo. La resiliencia humana es una fuerza increíble que puede superar incluso las experiencias más dolorosas. Después de una historia de abuso, rehacer la vida puede parecer imposible, pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Este no fue solo un caso más, es una historia impactante de resiliencia y un milagro. No olvides comentar y suscribirte. Nos vemos en una próxima historia en Testigo Anónimo.